Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva edición de Cartas a quien pretende. Mi nombre es Jessica Ferro, creé hace un tiempo el abordaje de acompañamiento en autoamor, ama. Encontranos en Instagram, @enautoamor. Cartas a quien pretende es una serie de textos viscerales que se entraman con diferentes relatos de mi vida. Estos textos son provocados por el cruce entre la experiencia, la pedagogía, el acompañamiento humano y las preguntas que nos atraviesan como comunidad. Ahora sí, respira bien profundo. Estás entrando a un nuevo volumen de Cartas a quien pretende. Hoy, crear. Hoy es 13 de abril del 2026 y dentro de la comunidad AMA abrí una encuesta para ver qué onda, de qué asunto querían que hable la próxima carta. Y las compas eligieron por gran mayoría la idea de crear. Caminando por mi casa en medio de una mudanza, empecé a pensar en mi manera de crear, en mi recorrido, con esta palabra bastante mágica y, ¿por qué no?, bastante exigente. Porque de pronto ser creativa se volvió una especie de nuevo ideal, una nueva proyección de deber ser y de cómo eso debería verse en nuestras vidas. Pero bueno, quiero empezar por donde mejor me siento, mi propia experiencia. En el año 2008 empecé a estudiar en la Sociedad Argentina de Escritores, Literatura y Escritura. Esta institución fue un refugio de lo que la academia me había ofrecido hasta el momento. Ya había pasado en 2007 por la Escuelita de Creativos Publicitarios y había salido bastante espantada de lo que implicaba la relación con las artes y la manipulación como estrategia de venta. Ni hablar que ser creativo en ese contexto se alimentaba de la competencia y de la humillación a las otras personas. Mi cuerpo sensible no logró pertenecer ni permanecer ahí. Tenía un tono de tanta crudeza y deshumanización que por suerte, y en contra de mi complejo trastorno de comenzar y dejar carreras, logré irme a tiempo. Entonces ahí sí, la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, fue un espacio donde aventurarme a dejarme ser sostenida, un espacio donde disfrutar abiertamente de la poesía, de lo poético, de lo erótico. Y empecé a escribir como catarsis, como un vómito existencial de todo el veneno que me atravesaba el cuerpo, de todo el oxígeno tóxico que había inhalado del riachuelo. Empecé a escribir de toda la escoria que me había criado, de todos los abusos que había sufrido y del gran anhelo por ser amada, reconocida, valorada. Cada poema era un grito, una salvación, un posible devenir espacio. Y no hubo tiempo. Empezó a pasar ese efecto que empuja como un volcán todo lo que se dejaba descomprimir. Ese fuego empezó a elevar la fuerza. No podía parar de producir poesía. No quería parar. Todo, absolutamente todo, era un hito poético. Cada instante, cada respiración, cada registro. Pasé 2 años escribiendo y recopilando escritos desde mis 15 a mis 20 años. 5 años de pura expresión radical, donde la catarsis le ganaba las preguntas. Y así encontré el apoyo que me dio los recursos para publicar mi primer libro de poesía, Cadencia Rota. Cadencia Rota nació del caos, de ese horizonte donde, desde lo más profundamente perturbador, las artes se ensamblan y un poema se vuelve canción, se vuelve pintura, se vuelve cuerpo. Así vio la luz, se hizo materia. Fue una sensación entre realización y hartazgo. Ahora venía el comercio, algo en lo que yo realmente no había ni pensado ni imaginado, algo con lo que específicamente no sabía cómo dialogar. Ese vaivén entre el apoyo y el empuje para el parto creativo y ahora hacerme cargo de ese hijo y poner la cara, hablar de mi libro, presentarlo, presentarme, contar y compartir, para mí fue una tragedia y me escapé.
No quería que nadie supiera que yo era la autora de ese libro tan jugoso, erótico, obsceno, denunciador, combativo. Era mi catarsis de un proceso que aún estaba en proceso de gestación, que le faltaba margen para ser procesado. Bueno, y ni hablar que me faltaban bastantes años de terapia, ¿no? Quizá crear sea ese aspecto verbo de un tipo de movimiento integrador. Uno puede estar en la cresta de la ola, en el movimiento de manifestación, pero ¿somos capaces de estar atendiendo lo que nuestras manifestaciones generan como consecuencia? ¿Somos capaces de estar atendiendo lo que nuestras manifestaciones generan como consecuencia? Yo en ese momento no pude y me escondí. Me escondí tras bambalinas, en otro refugio que me dio vida: el tango, la música, la organización de milongas. Me acuerdo de un chabón del tango bandoneonista que me dijo: no dejes de escribir, no dejes de hacerlo. Y otra orquesta de tango que, de paso, tomó uno de mis poemas y lo hizo milonga. Fue un montón. Justo en ese momento yo ya no sabía a qué le quería narrar. ¿Dónde estaba esa fuente creativa, esa penumbra que se transformaba en mi fuego? Y de la noche a la mañana me sentí vacía. Ya no sabía cómo crear poesía, si mi corazón ya no estaba destrozado. La tensión aumentaba internamente al darme cuenta de que, por elección, ya no quería que el combustible fuera mi dolor, mis lugares más vulnerables y sensibles. Ya no quería desnudarme para hacer un producto. Y lo dejé ir todo. Me elegí y me quedé sola, completamente sola, sin la posibilidad de escribir nada poético, sin la música y sin todos los vínculos de esa época. Esta carta es un relato, una historia, porque no creo que haya una única manera de vincularnos con nuestro ser creadora, creador. Tampoco creo que crear se trate de manifestar. A veces pienso que la mayor potencia la encuentro en ese instante en donde me doy el permiso de cerrar, de completar, de dejar ir. Y en ese medio, entre completar y abrir, quedarme, reposar, aumentar ahí la valentía de no tener idea de quién soy, qué necesito, hacia dónde voy, por qué estoy viva, para quién estoy viviendo. E incluso ahí, en ese entre, se habilita una de mis verdades más profundas: la pérdida de sentido y el autoamor que logré construir para bancarme en esa, sin apurar nada. Nos pedimos muchísimo, ni hablar de todo lo que nos erosionan las redes sociales. Nos erosionan el alma mientras nos pedimos llegar a una expresión lo suficientemente genuina como para incomodar, interpelar, retener. Estamos en la cultura de la atención, esa que es completamente depravada, que aturde y desconsuela, donde no hay margen entre la catarsis y su integración. Crear en este contexto viene con subtítulo: desnudate, expresate, herí, corroé, jugá el juego para tener likes y vistas, y sé genuina, no sea cosa que te estés solo vendiendo. Cartas a quien pretende crear quiere ser una chispa, de esas que te recuerdan que tu historia tiene valor, tanto valor que no necesitas exponerla toda para capturar vistas. Un recordatorio de que tu voz, tu danza, tu erotismo están tan cerca tuyo como esta carta que estás leyendo o escuchando en este momento. Crear etimológicamente viene de hacer nacer. Entonces, ¿cuál es el espacio de vida, muerte y vida que necesitamos para que aquello que tanto anhelamos se acerque?